9 de la noche con 9 minutos. Esta es la rotativa del aire por RPP en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 74 de la emergencia por el coronavirus. Estamos ya contactados, nos hemos demorado un poquito por eso, porque había que conectarlos a los congresistas que habíamos anunciado previamente. Está conectado, veo al señor Gino Costa, está conectado con nosotros, y me parece que también el señor Vega Antonio, ¿no? Quien no ha podido conectarse, esperemos que lo haga en algún momento, es el señor Renan Espinosa, que también va a estar. ¿Está conectado? Ya, va a conectarse en un momento. Bueno, buenas noches a señores congresistas. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo les va? A ver, primero, han escuchado ustedes al premier Ceballos. Primero, la parte referida a la exposición del interregno. Luego, a pedir, digamos, un consenso entre el Congreso y el gobierno. Quisiera comenzar a quien veo en la pantalla, que es el señor Gino Costa. Jaime, ¿Le van a dar le va a usted dar, su bancada va a apoyar, le va a dar la confianza o va a respaldar al gabinete Ceballos? Mira, nosotros creemos que en este momento hay que sumar fuerzas. Lo que necesitamos es cooperación entre los poderes del Estado. No es momento de generar una crisis ministerial, a partir además de una crítica a una gestión gubernamental en medio de una pandemia imprevisible, ¿no es cierto?, y con una capacidad destructiva espantosa en el Perú y en todo el mundo. Entonces es fácil encontrar errores, es fácil encontrar críticas, pero la consecuencia de no darle la confianza al gabinete será la de generar mayores problemas para enfrentar la pandemia y mayores dificultades al gobierno para salir con éxito de esto. Yo creo que lo que corresponde es que el Congreso y el Ejecutivo colaboren, y es una responsabilidad compartida, no lo han hecho ambos hasta ahora. El primer ministro ha venido a proponer diálogo y una agenda de trabajo conjunta. Ojalá que podamos ponernos a trabajar en eso y encaminar ordenadamente al país a salir de la pandemia y a caminar hacia las elecciones generales del próximo año. Yo creo que ese es el camino que nos corresponde y no el de la confrontación. Recuerda tú que el Congreso se disolvió por la actitud confrontacional y obstruccionista que tuvo. Y estamos 8 meses después, Congreso que está viendo si le da o no la confianza al gobierno que acabó con el Congreso disuelto porque obstruía su labor. Entonces, ¿qué queremos? ¿Regresar a lo mismo? Me parece que eso no conduciría a nada y creo que lo que corresponde, como digo, es tomar nota, exigirle al Ejecutivo, por supuesto, que tome nota de los problemas que han sido identificados en el debate y que el país le reclama, que se pongan las pilas para resolver muchos de los problemas que no está pudiendo resolver, pero de ahí a no darle la confianza me parece que sería una gran irresponsabilidad. Ahora, en otro tono, el congresista Vega Antonio más bien hoy ha fustigado al gobierno, lo ha encarado y entiendo por sus palabras, congresista Vega Antonio, que usted va a votar en contra o le va a negar la confianza al gabinete Ceballos. Sí, buenas noches, Jaime. Buenas noches. Sí, bueno, tenemos fundadas razones para cuestionar el manejo no solo de la crisis sanitaria, sino de este gobierno del propio gabinete encabezado por el señor Ceballos. Creo que antes de la pandemia él ya venía jalado en su gestión y por lo tanto darle voto de confianza es ratificar que muchos ministros incapaces, como particularmente, por ejemplo, el ministro de Justicia, que ha permitido que en los penales puedan haber hasta hoy muertos que, como el caso de la pandemia, siguen contando. Nosotros consideramos los poderes del Estado, cada quien tiene su rol. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el control político, fiscalizar, y de esa manera vamos a cumplir con lo que nos corresponde. Nosotros tenemos serios cuestionamientos, inclusive al manejo que ha tenido con el tema del COVID-19. O sea, es verdad que ellos han heredado también el problema de los que tiene que ver el tema salud desbordado ya, en crisis, igual que la salud, pero no ha habido, pues... ¿Pero cuál sería la propuesta? ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta nuestra es que este gobierno debe cambiar al premier, creo que ya cumplió su ciclo, y eso no es para atemorizarse que te van a cerrar el Congreso. Y yo creo que en cualquier país del mundo, si una empresa privada, un gerente no te funciona, no lo vas a mantener por el tema miedo. Tienes que cambiarle, buscar personas que los hay en el país, gente con experiencia, con peso propio, con trayectoria, un nombre y que puede hacerlo mejor que el que está hoy presente, por ejemplo, el premier Ceballos. ¿Quién? Propongamos. Bueno, pero ¿Quién? yo no soy quien para recomendar, pero yo puedo citarte a algunas personas que yo no tengo derecho o razones para recomendar. El presidente tiene la facultad de elegir y designar sus ministros, pero hay personas de la calidad, por decir, que no es que tenga que recomendar ni sugerir. Por ejemplo, este gobierno que tiene una política liberal puede, por decir, encontrar una persona de la talla del señor Hernández Soto, que es un liberal, pero creo que tiene una experiencia, tiene capacidad, tiene relaciones internacionales, le puede ayudar a este gobierno liberal. Pero eso no está ocurriendo, pues lamentablemente se acude, se mantiene a personas que ya fracasaron en su gestión. Está también con nosotros ya conectado el congresista Renán Espinosa. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha, congresista Espinosa? Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, llamó mucho la atención hoy en su intervención, primero que a muchos le sorprendió que levantara tanto la voz, y lo otro es que se quitó la mascarilla. ¿Qué pasó? Bueno, es una situación complicada. Reflejamos la indignación de muchos pobladores frente a esta situación que, si bien es cierto, hay un deseo de no contagiarse, de cumplir las normas sanitarias y cumplir las reglas que se mandan, la realidad es otra cosa. Y la realidad es que necesitan trabajar, necesitan solventar su familia. Los subsidios que el gobierno decidió dar no han llegado por diversos factores, porque nuestro sistema es caótico. Nos damos cuenta recién que el censo es incompleto, que el CISFO es incompleto, que todo es incompleto, que no se puede llegar a las personas. La gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Y pretender echarle permanentemente la culpa a la población no es el camino más correcto. Ahí, digamos, hay creo, un consenso, porque no es solo, digamos, que la gente se quede en casa, sino darles alternativas. Pero yo me refería al gesto, ¿no? Estamos viendo las imágenes en la plataforma de televisión. ¿No cree que le dé una disculpa a la gente? Es decir, la mascarilla es de uso obligatorio, donde hay grupos de personas. Usted es un congresista que debe predicar con el ejemplo. ¿Cree que hizo mal en quitarse la mascarilla? Y es un protocolo. Sí, bueno, felizmente no había hacia adelante mío nadie, por eso tenemos la distancia, pero obviamente lo ideal y hacia adelante lo que hay que hacer permanentemente es tener la mascarilla puesta, así, bueno, así estemos solos, porque yo estaba hacia adelante solo, no había nadie a mi alrededor, se ha tomado todas esas precauciones, pero más allá de este detalle que no volverá a ocurrir, lo importante es lo que necesitamos. No es un detalle menor, ¿eh? Es un detalle importante que no se volverá a repetir, pero hay que transmitir sin duda alguna lo que la gente nos dice, ¿no? Porque como representantes de la población muestran ese fastidio. Necesitamos, más allá de impedir que nos contagiemos, de impedir que la gente salga, de cumplir las reglas, tenemos que darle una alternativa, y esas alternativas no han funcionado. El gobierno tiene que tomar alguna corrección respecto a los subsidios o buscar algún mecanismo que la gente se quede en sus viviendas realmente. La gente no sale porque, bueno, se le antoja salir. En los primeros días, la primera semana, la gente ha acatado como corresponde, porque tenía mal que bien ahorros, pero después hacia adelante, si no hay de dónde, hoy llenos las calles de ambulantes en aras de conseguir algún alimento. Muy bien. Señores, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con más propuestas y sobre todo cuál es el futuro, ¿no? Hay posiciones divergentes entre el señor Gino Costa, el congresista Vega y el congresista Renán Espinosa, que ya ha dicho esta noche que no va a volver a hacer lo que hizo hoy, de quitarse la mascarilla en plena intervención y hablar fuerte, así donde pueden volar muchas partículas de virus, eventualmente digo, ¿no? Es evitar probables contagios. Pero tenemos que antes hacer la pausa y regresamos con nuestros invitados. Esto es La Rotativa del Aire por RPP en Radio, Televisión y Web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 74 de la emergencia por el coronavirus. Muy bien, hoy se presentó el gabinete Ceballos. Estamos conversando con 3 congresistas, posiciones
no alineadas necesariamente la una con la otra, más bien divergentes en los casos que tenemos aquí esta noche. Gino Costa está con nosotros, José Vega Antonio y Renán Espinosa. Congresista Costa, estas observaciones que ha escuchado usted, del congresista Vega, del congresista Espinosa, tienen cierto eco en la gente. Es decir, hay una estrategia que, si bien es cierto, está conducida a evitar que se produzcan contagios, diciéndole a la gente que no salga de la casa, llega un momento en el que la gente sale y dice, o me muero de coronavirus o me muero de hambre. Y allí hay un problema que el gobierno no ha logrado atender aún. ¿Cuáles son las correcciones, las observaciones, a partir de la opinión de sus colegas, que el gobierno debería poner en práctica? Mira, yo te diría que hay que poner, Jaime, las cosas en contexto. Primero, normalmente el voto de investidura es cuando arranca un gabinete, o sea que tú apuestas a que el gabinete le va a ir bien. Este es un voto de investidura que tiene lugar 8 meses después, entonces estás evaluando en realidad la gestión, y estás evaluando no una gestión cualquiera, sino estás evaluando la gestión durante la peor, ¿no es cierto?, emergencia sanitaria en la historia republicana, que ha golpeado no solo al Perú, sino al mundo. Entonces lo que se dice es que nos ha ido mal. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de muertos y porque tenemos un montón de desempleados. Cosa que es verdad. Pero la pregunta es si eso es atribuible, exclusiva y sobre todo a la gestión de gobierno. Y resulta, Jaime, y esto es contexto, que Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, tiene 3 veces más muertos per cápita que nosotros. Y los países más desarrollados de Europa, como Francia, Italia, España, Gran Bretaña y Bélgica, tienen entre 5 y 7 más muertes per cápita que el Perú. Y en esos países ya se fue el primer ministro, ya cambiaron de gobierno. Obviamente no, porque lo que tú tienes que hacer es apoyar al gobierno que está a cargo, ¿no es cierto?, con propuestas para mejorar las políticas públicas. Y en ese sentido este ejercicio es saludable. Pero si el ejercicio va a terminar en crear una crisis ministerial que va a distraer al presidente durante una semana para armar un nuevo equipo, empieza a trabajar con un nuevo equipo en medio de este desastre, ¿estás contribuyendo a resolver los problemas o estás contribuyendo a agravarlos? Eso es lo que está en juego acá. No está en juego que hayan críticas que hacer. En cualquier gestión de cualquier gabinete a los 8 meses hay muchísimas críticas, muchísimos errores cometidos, ¿no es cierto?, y muchísimos ministros, lo he dicho yo, que yo quisiera ver en sus casas, que son parte del gabinete. Pero esa es la razón para decirle al gabinete que se vaya a su casa y pedirle al presidente que arme un nuevo equipo en medio de esta tragedia. Me parece que entre una cosa y otra hay un abismo. Por eso lo que estamos diciendo es, oye, que el Ejecutivo tome nota de los reclamos y las críticas y los cuestionamientos que hacen los congresistas y que hace el país además, que se ponga las pilas y que el Congreso acepte el ofrecimiento del Premier de dialogar en serio y de armar una agenda conjunta entre el Congreso y el Ejecutivo para caminar juntos a las elecciones generales que están a la puerta de la esquina, que son además las elecciones de Bicentenario. O vamos a llegar a ellas, ¿no es cierto?, no solo destruidos por la pandemia, sino por la confrontación entre las instituciones. Ahora, congresista Vega, este asunto que plantea el congresista Costa tiene cierto asidero, es decir, en medio de la guerra, cambiar al comando, ¿no cree que sea una mala idea? Bueno, yo respeto la propuesta que haga el señor congresista, pero en medio de la guerra, si está perdiendo la guerra, tiene que cambiar el comando porque está siendo derrotado. Y si en este caso particular, el señor Ceballos, que tiene buen tiempo del inicio del mandato de prácticamente el presidente, en la primera etapa, en el ejercicio de la ejecución presupuestaria, estaba jalado, problemas de corrupción, problemas de ministros incapaces, ineptos, y por cierto, pues él tiene la responsabilidad. Y si cree que en el Perú no hay otras personas capaces, idóneas, con experiencia, con talento, para poder enfrentar este problema difícil, creo yo estamos equivocados, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Creo hay ciudadanos que pueden hacer una mejor función y concertar, no confrontar, porque ellos tienen un ánimo y espíritu, porque probablemente tuvieron suerte en la primera etapa del cierre del Congreso, de creer que confrontando van a resolver los problemas. Necesitan dialogar, necesitan conversar, llegar a acuerdos.
y de esa manera avanzar, pero si ellos creen que responsabilizando a otra institución y de esa manera van a justificar su inacción, su incapacidad, por cierto, estamos mal. Esa es la razón por la cual nosotros planteamos que el Premier ya debe ser cambiado porque ya cumplió su ciclo. Ahora, congresista Renan Espinosa, ¿cuál sería la salida intermedia, si acaso? Porque, a ver, si hablamos de errores o críticas, pese a que el Congreso exhibe una aprobación pocas veces vista en su historia reciente, de acuerdo al último sondeo de Ipsos, también hay críticas sobre el Congreso respecto a recientes leyes que se califican como populistas. Esto, digamos, en la línea de criticarle al gobierno la estrategia frente al coronavirus. Pero haciendo sumas y restas, aparentemente sí, raspado, obtendría el gobierno la confianza. Sí, pues lamentablemente hay toda esta posición que desde el punto de vista político y de una estabilidad habría que cumplir con el formalismo aparentemente de darle el voto de confianza, aunque la confianza no la tenga. Este es un tema bastante sensible y estoy convencido que de recibir el voto de confianza es un voto de tramitología, más no de una confianza per se, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces tenemos que cerrar los ojos, taparnos las narices y dejar que continúen a pesar de algunos errores. Entonces lo que nosotros proponemos es que se corrijan los errores. Por ejemplo, la gente no recibe el bono porque los sistemas de identificación de los ciudadanos peruanos no es prudente. Pues bueno, entonces cojamos los DNIs, que la mayoría tienen sus direcciones en sendos distritos, tenemos sistemas de entrega de dinero como Prosegur, como es Hermes, y vayamos cercando distrito por distrito, impidamos que la gente acuda masivamente a los bancos y entreguémosles allí, a partir del DNI, porque los padrones, por llamarlo de una manera, no sirven. Entonces, entreguémoslos por DNI a todos los ciudadanos peruanos para que puedan por familia tener un bono que permita subsistir. Eso es un mecanismo, y lo otro es acercar los mercados en microzonas para que tampoco la gente se desplace. La gente sale, Jaime, insistimos nosotros, porque no tiene que comer. Bienaventurados los que tengan los ahorros suficientes para quedarse en su casa, bien por ellos, pero la gran mayoría no lo tiene. Si no, no hay otra razón por qué explicarnos cómo la gente sale, como está saliendo. Ayer los mercados, después los bancos, hoy el transporte público, hoy mismo vemos los ambulantes buscando un puesto de trabajo, y encima el gobierno plantea liberar presos en aras de liberar el hacinamiento de las cárceles. Es evidente, y un buen ejemplo de que no ha habido una buena estrategia es que en los penales el confinamiento perfecto fracasaron, entró el virus, nunca debió entrar. Entonces, estos errores hay que corregirlos. No vamos a dejar de mencionarlos, no vamos a poder decirle a la población, oye, no te llega el bono, pero confío en este gabinete. No te llegan las canastas porque repartieron a las municipalidades solamente un 12% para que repartan a los ciudadanos. No tienes hospitales que te puedan atender en otro tipo de enfermedades y la gente también se muere por otras enfermedades, no simplemente por el COVID. Y de todas maneras le doy la confianza. Esto es muy complicado. Entonces, acá lo que al Premier le toca seguramente al final decir, perfecto, nos equivocamos, denos la oportunidad de corregirlo y corríjanlo. Tampoco no le vamos a exigir que puedan estar preparados para una pandemia que seguramente no se veía, pero yo puse un ejemplo. El conocimiento de que posiblemente tengamos un terremoto lo tenemos hace bastantes meses y años, y la planificación, si eso hubiera pasado, hubiéramos sufrido igual. Entonces no se ha planificado para nada. Este gobierno no ha empezado este año. Este gobierno tiene ya una cantidad de años que incluso el mismo presidente el actual ha iniciado esta gestión. Entonces la planificación se dejó de lado. No olvidemos que el presidente Vizcarra dijo en el año 2018, voy a construir 80 hospitales en el año 2019. Mire, ¿dónde están? Bueno, tenemos todavía unos minutos más, señores congresistas. Permítanos hacer la pausa ya para ir a las conclusiones, porque tiene esto que resolverse, tiene que dársele o no la confianza desde el Congreso para que el Ejecutivo siga echando a andar esta estrategia, que ciertamente no es perfecta, es una estrategia que se ha ido construyendo y se seguirá construyendo en el camino porque, a decir verdad, no existe en el mundo un manual contra el coronavirus. Todo esto ha llegado así de imprevisto, ¿no? Violentamente. Vamos antes a la pausa y seguimos con los congresistas Costa, Vega y Espinosa.
7:37. Esto es la rotativa del aire por RPP en Radio, Televisión y Web. Soy Jaime Chincha. Estamos conversando con los congresistas Gino Costa, José Vega y Renan Espinosa sobre la presentación del Premier Ceballos y su gabinete. Y yo quería comenzar, bueno, entiendo por lo que nos ha estado diciendo congresista Costa, usted votará a favor de darle la confianza. Es decir, ¿le otorgará usted su bancada también? ¿Hay un número que usted pueda haber, digamos, corroborado de congresistas que pueda anticipar una votación en un sentido u otro? Sí, la bancada morada daré el respaldo y la confianza al gabinete, pero no tengo la información sobre el resto de bancada, Jaime. Esperamos que sí. Si me permites, yo creo que una de las críticas que se hace desde el Congreso al Ejecutivo, que es válida, y la ha repetido acá Renan, es que el Ejecutivo ha descuidado la relación con el Congreso y se ha limitado, ¿no es cierto?, a de alguna manera enfrentarlo, cuando ha sentido que no está de acuerdo con decisiones del Congreso, en lugar de, en fin, conversar las cosas. ¿Qué es lo que ha venido a sugerir ahora Ceballos? Precisamente ha venido a ofrecer diálogo y agenda conjunta. Yo creo que esa es una crítica válida, que en parte se explica por la pandemia, que es sumamente absorbente. Yo he sido ministro de Estado, yo sé lo absorbente que es la dinámica del Poder Ejecutivo, y más en una situación como esta, pero igual, ¿no es cierto?, sobre todo el Premier tiene esa responsabilidad y ahí tiene que haber un cambio de fondo, y ojalá que se traduzca en una agenda compartida. Pero yo creo que olvidan, ¿no es cierto?, lo que pasó con el Congreso anterior y cómo estamos hoy día en el Congreso, precisamente por el repudio popular a un Congreso confrontacional y obstruccionista, que aplaudió la disolución del Congreso. Entonces, no sigamos el mismo camino. Uh-huh. Y por último, Jaime, yo no sé si leemos las mismas encuestas, pero no estamos frente a un Ejecutivo, ¿no es cierto?, carente de simpatía y respaldo popular, porque pareciera que hablaran de un Ejecutivo, ¿no es cierto?, que lo ha hecho tan mal que es rechazado masivamente por la población. Ese no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, lo que el país está reclamando, por eso insisto, es colaboración, cooperación entre los poderes y una mirada unitaria frente a los problemas para salir de esto de manera conjunta. Yo espero que eso sea finalmente el criterio que se imponga después de este largo debate, Jaime, porque es lo que el país en realidad necesita y la gente está esperando de nosotros. Claro, entonces el congresista Costa y su bancada van a votar a favor del gabinete. Congresista Vega, ¿usted? Nosotros ya hemos tomado una posición, creo que lo hemos manifestado, nuestra posición crítica al gobierno por los resultados. Creo además, vemos que inclusive se hacen consultorías como el tema de cultura. ¿Cuántos más de estas consultorías tenemos en los ministerios? Estas cosas indignan, estas cosas generan un desprecio a la pobreza, a la miseria, a la muerte diaria de tantos ciudadanos. O sea, eso no puede ser uno indiferente. O sea, los temores no pueden estar, los miedos por encima de la realidad que vemos en el país. La gente absolutamente mayoritaria reclama de su gobierno y de sus autoridades, del Parlamento, es verdad, concertar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones. Pero si no se dejan ayudar, ¿qué hacemos? Ellos no se dejan ayudar. Patean al Congreso, golpean al Congreso, porque creen que de esa manera van a tener el problema de las encuestas. El problema de las encuestas, probablemente los medios están muy bien, pero en la calle están jalados, como usted verá. Uh-huh. Ahora, congresista Espinosa, en su caso, usted dijo que bueno, que había que votar, había que darle la confianza, pero ¿hay consenso en su bancada? No, nuestra bancada lo que ha decidido es terminar de escuchar ahora qué es lo que dice el Premier al final de estas intervenciones, ¿no? Esperamos tener una postura reflexiva y con el ánimo, lo ha dicho al principio, pero queremos ahora conocer las acciones prácticas. Está bien, perfecto, hay que hacer una agenda hacia futuro, muy bien, un futuro cercano, futuro un poco más lejano, mediano, largo plazo, pero el hoy, el ahora, el hambre no puede estar sujeta a esperar tantos meses. No, nosotros estamos hablando de las cosas que se están haciendo mal. Hemos reconocido que también hay aciertos, pero hay muchos desaciertos y esa balanza está pues desequilibrada. Entonces esperamos que ahora el Premier, al final de todo este debate, diga un mensaje concluyente después de haber escuchado a todo el Perú con sus representantes de diversas regiones y tome una postura de enmienda
para que en nuestro país se encuentre un horizonte. No podemos nosotros ni quedarnos en la parte política de obstruccionista, no, acá necesitamos decisiones prácticas de manera inmediata. La gente está pasando penurias y eso hay que corregirlo de inmediato. No Ahora, podemos seguir en esta misma situación. Congresista Costa, ¿cuánto de lo que se está haciendo en el Congreso, a su juicio, tiene no solamente el fin altruista, el fin objetivo de que el gobierno encamine una estrategia, sino cuánto de el discurso tiene un tufillo preelectoral para usted? ¿Cree que existe eso? Ese es inevitable. Tenemos las elecciones a puertas, ¿no? Y el Congreso está lleno de candidatos presidenciales potenciales y candidatos a las elecciones. Pero eso no perjudica la situación, no enturbia. Bueno, es parte de la realidad, y creo que explica la actitud del Congreso, porque yo he hecho críticas al manejo del Ejecutivo en su relación con el Congreso, pero el Congreso tampoco ha colaborado. Cuando el Ejecutivo ha dicho, oye, cuidado, no le hace bien a la estabilidad de la economía en medio de esta tragedia, que ustedes, ¿no es cierto?, dispongan el 25% de los ahorros de las AFPs, el Congreso no le hizo caso. Y cuando le dijeron, cuidado con lo de los peajes, el Congreso fue adelante con la suspensión de los peajes. Y cuando dijo, oye, lo de los colectivos va contracorriente de la reforma del transporte, para tener un transporte seguro en todo el país, y fueron adelante con una decisión equivocada que ha sido criticada por la opinión pública. Y no sigo porque la lista, digamos, es relativamente larga. Por eso he dicho yo que acá hay responsabilidades compartidas. Por eso esto debería servir para que el gobierno tome nota y para que el Congreso también corrija y se vaya en la dirección de la convergencia entre dos poderes con una agenda compartida. No va a ser fácil, no, eso no lo vamos a conseguir en dos días, pero esa debería ser la orientación y no la confrontación, porque yo creo que no nos lleva a nada y perdemos todo. Ahora, congresista Vega, el país y los más pobres. Así es, congresista Vega, precisamente eso, ¿no? ¿Cuál sería la autocrítica en una situación tan difícil como la que estamos pasando? Porque además que yo recuerde, su bancada votó en contra de que los congresistas presenten una declaración jurada de intereses. Entonces, también hay ahí un asunto que usted podría autocriticar. Bueno, nosotros debemos afirmarle que nosotros no estamos en contra de la declaración. Lo que pasa es que no tenemos por qué hacerlo ante el Consejo de Ministros o ante el Premier, lo tenemos que hacer ante la Contraloría General de la República. Eso está aprobado, estamos de acuerdo. Pero el problema ahora, hablamos de un ejercicio de un gobierno que viene a la consecuencia, el presidente actual asume activos y pasivos del gobierno que fue defenestrado, pero él ha sido funcionario, ha sido ministro, igual que el Premier ha sido ministro de Justicia, conocen. Y el tema de justicia, por ejemplo, el ministro de Justicia está jalado por su gestión, por resultado de muertes, teniendo el presupuesto no ha ejecutado el gasto. El Congreso no quiso discutir el tema, la hizo larga, ya después, con los muertos encima, dijo, bueno, ya vamos a darle facultades, pero demoraron. El Premier y el ministro de Justicia ni siquiera vinieron a sustentar su propuesta. Es una muestra que lo que ocurre, la soberbia no es favorable para encontrar el camino del diálogo. Y está actuando con mucha soberbia, como bien lo has dicho, mirando las encuestas. La encuestita les hace daño. Y eso hace que actúen con soberbia y no busquen concertar, dialogar con las fuerzas políticas, con el sector empresarial, laboral, con todos, para lograr una propuesta de salvación al país en este momento de crisis grave que vive el país. Ahora, ellos andan pateando el tablero, no nosotros. Eso debe quedar claro. Por esa razón, nuestra posición es no dar el voto de confianza. De acuerdo, no le va a dar el voto de confianza. Congresista Espinosa, sobre lo que le preguntaba al congresista Costa, ¿no? ¿Cuánto ustedes también están mirando esta situación como para ganarse algunos votos, ¿no? Pensando, digamos, en haciendo política o populismo o politiquería, escoja usted el término que quiera, pero en una situación de emergencia, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica para usted? Bueno, no, nuestro partido no está pensando en las elecciones presidenciales. Nosotros estamos mirando cómo contribuir con esta pandemia que a todos nos tiene metidos de pie y cabeza para poder dar propuestas y ayudar a solucionar lo que se pueda. Ahora, tal vez la autocrítica podría venir que ha habido un exceso de pedido de información que han atiborrado a los ministros con un montón de documentos pidiendo información, incluso reiterativa, y eso, como bien lo señalaba Gino, que ha tenido experiencia ministerial, eso también demanda un tiempo, y en estas circunstancias tal vez sea
algo que no debió sumarse y esperarse en un tiempo que concluya este proceso de buscar la mejor estrategia para salir adelante e iniciar nuestro proceso de control político hacia adelante. Pero sin embargo, más allá de eso, que tampoco se han respondido los diversos pedidos de los congresistas, más allá de eso, ha habido un poco de confrontación de parte del Ejecutivo. El presidente salía todos los días con una conferencia de prensa con una crítica muy fuerte hacia el Congreso, que sentíamos que nos tomaban como un apéndice. No, parece que se han olvidado que nosotros venimos de una elección popular, al igual que el presidente, a diferencia de los ministros que son designados, y que representamos el sentimiento de las personas que han votado por nosotros. No estamos allí porque alguien nos puso, porque alguien decidió hacer, es la población que tomó esa decisión. Entonces llevamos la voz de ellos, llevamos esa gran necesidad. Entonces no voy a discutir sobre las leyes que ya se han dado, están ahí. El sistema de transporte es un caos, lo vemos todos los días, y no está competencia de la ley que se ha aprobado, por ejemplo. Los penales, para nosotros, insistimos, no es la estrategia más adecuada salvarle la vida soltándole a la gente a las calles, ¿no? La inseguridad está incrementándose cada día más, y tengan la plena seguridad, y Dios quiera que nos equivoquemos, que mucha de la gente que ya va saliendo de sus casas por la necesidad está a un paso de poder cruzar la línea y empezar a delinquir. Entonces, eso hay que cambiar. La política a estas alturas, a un costado, a pesar que somos políticos y hacemos política, pero me refiero a la política electoral, eso vendrá en su momento, y Dios quiera que venga en su momento, pero después de que solucionemos este gran problema que atraviesa nuestro país. Así que esperamos que el Premier en las próximas horas pueda hacer una enmienda a esos errores, y bueno, tal vez el Congreso termine dándole más que la confianza una segunda oportunidad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuál es el desenlace. Les agradezco mucho por esta conversación a los tres. Creo que ha sido importante tener diferentes voces de una situación que ciertamente nos coge en un momento difícil. La situación, digo, el mecanismo constitucional de un voto de confianza que pide un gabinete, pero en circunstancias bastante particulares, confusas e inéditas. Gracias, congresistas Costa, Vega y Espinosa, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a ti, Jaime. Colegas, buenas noches. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos.